Que el Señor le continúe bendiciendo mi deseo en esta preciosa hora. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado otra vez de compartir la palabra con ustedes. Les amo en el amor del Señor, a mi princesa, a mis príncipes, un beso grandote, grandote. Y le invito a buscar en la palabra en el Salmo número 139, el versículo 23 y 24. Amén. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el que todo lo puede. Gracias porque tú eres el gran yo soy de nuestras vidas, Padre. Examínanos, Señor. Perdona nuestra falta, nuestro pecado, toda nuestra debilidad en el nombre poderoso de Jesús. Que venga tu reino, Señor, a nosotros en esta mañana y que se haga tu voluntad así en la tierra como en los cielos, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Permite también, oh Dios, que nosotros podamos perdonar a aquellos, Señor, que nos han dañado, Padre. Mira tu palabra, Señor. Eficaz, bendita, Señor, que haga el efecto por la cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús oramos y decimos amén y amén. Qué precioso es poder decir, como en el Señor le he titulado, Dios, examíname. Que podamos decir al Señor en esta mañana, Señor, examíname. Qué bueno es que podemos disfrutar de esta palabra profunda de David, el gran cantor de Israel, aquel que dice en las Escrituras, en 1 Samuel capítulo 13, verso 14, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David le estaba pidiendo al Señor y le dijo, Señor, tú conoces mi pensamiento, tú conoces mi corazón. Señor, examíname. Pero vemos aquí que David también está reconociendo la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Qué bueno que nosotros podamos reconocer la omnipresencia de Dios. Dios está presente ahora con cada uno de nosotros. Jehová Sama, Él está presente. Dice que David comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado. Qué bueno cuando nosotros, a veces se me llamaba la atención, cuando nosotros cogemos el celular y vamos a examinar, vamos a mirar todas las cosas que tenemos, las cosas que vamos a sacar, vamos a botar esto, vamos a sacar lo otro, lo vamos a llevar a la papelera de reciclaje, lo vamos a sacar. Así mismo, cuando nosotros empezamos a examinar y aquella cosa del teléfono empieza a ser así, así, o de la computadora, así tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón, porque el Señor, decía el salmista, tú me has conocido. Dice que examinar es investigar, es escudriñar, ¿verdad? Es examinar algo bien dentro de nosotros, algo que está dañado o evitar que algo se dañe. Dios sabía todas las cosas de David. Dice en la palabra, dice que Dios conocía cuando él se sentaba, cuando él se levantaba. Dice, tú conocías mis pensamientos. Yo conocía los hábitos de David. Aquí lo vemos que en este salmo todo lo describe. Yo conocía la palabra, decía el salmista, aún antes que tuviera la palabra en mi boca, tú la conoces. El Señor lo conoce todo, así como conoce todas las cosas de cada uno de nosotros. Dice que Dios conocía los pasos de David. El Señor conoce cada uno de nuestros pasos. Dios conocía antes que David naciera, ya el Señor lo conocía, así como antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía a cada uno de nosotros. Qué maravillosa la sabiduría del Señor. Dice que también decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si a las profundidades, ahí estás tú. Qué bueno, ¿dónde vamos a oír de la presencia del Señor, como decía el salmista? Aún donde nosotros quedamos en escondernos aquí, allá, ahí está el Señor mirando. Ahí está el Señor escudriñando nuestro corazón. Amados hermanos,
En esta preciosa hora yo quiero compartir esta palabra, que el Señor nos examine. Porque miren, en este tiempo estamos viviendo tiempos únicos, si no se ha dado cuenta, tiempo extra, como dice la palabra, tiempo diferente. ¿Y por qué diferente? Porque vemos que los años que anteriormente no son iguales, no se parecen en nada en estos tiempos que nosotros estamos pasando, tiempo complicado, tiempo de señales. Cada minuto, las profecías arrecian, cada día se ponen más fuertes si no nos damos cuenta. La iglesia de Jesucristo está en su mayor reto en toda la historia que hemos vivido. Pidamos a Dios como iglesia, pidamos a Dios como hijos del Señor, que el Señor nos examine. Señor, yo quiero que tú me examines. Yo quiero que tú examines a mis hijos. Yo quiero que tú examines mi matrimonio. Yo quiero que tú examines mi familia. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos pase, que el Señor nos examine, que el Señor saque de nosotros todo lo que no le agrada. Mire, cuando nosotros le pedimos eso al Señor, el Señor empieza a sacar. No sé si usted un día le ha pedido al Señor que lo examine como lo pidió David, pero el Señor empieza a sacar lo bueno y lo malo que hay en nosotros. ¿Y por qué tenemos que pedirle al Señor que nos examine? Porque sabemos que su venida está cerca. Su venida está cerca. Dice que muchos se van a quedar, pero muchos se van a ir. Nosotros somos de los que nos vamos. Nuestra familia es de la que se va. Mire, hace un tiempo yo tuve en un tiempo de oración con el Señor y de ayuno. Y en una noche el Señor me mostró muchos vasos que subían. Y yo le decía, Señor, ¿qué significan esos vasos? Y el Señor me decía, yo estoy limpiando mis vasos y van subiendo a mi presencia. En ese momento, cuando yo vi todos esos vasos que subían limpios, que subían y que subían en esa revelación que el Señor me dio después de haber estado orando, es como que el Señor me decía, el tiempo arrecia. Iglesia, hay que prepararse. Iglesia, tenemos que examinarnos, porque el Señor te está limpiando su vaso. Nosotros somos el vaso del Señor y el Señor quiere un vaso limpio para poder estar en su presencia. Dice, pero Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? El Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso, a veces cuando pensamos en la venida del Señor y cuando vemos tantos vasos que están subiendo a la presencia del Señor, nos quedamos y decimos, ay Señor, estamos orando por muchos de nuestra familia, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por nuestros nietos, estamos orando por la iglesia, por los hermanos, porque dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Dice segunda de Pedro capítulo 3:9, el Señor no retarda su venida, no retarda su venida, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor quiere que venga un arrepentimiento a nuestras vidas, un arrepentimiento de corazón. Cuenta una historia que había una joven que sus padres salieron de vacaciones y los padres la habían criado a ella con una costumbre, como nosotros criamos a nuestros hijos con una buena costumbre. Y dice que esta joven, cuando los padres salieron, empezó a invitar a todos los amigos que llegaran a la casa y empezaron a comprar bebida y a comprar cigarro y empezaron a formar su fiesta y su cosa, como las cosas que forman a veces los jóvenes. Y dice que cuando esta joven al poco rato llama al padre y el padre le dice, hija, ya voy pronto para la casa. ¿Cómo que ya viene ya para la casa? Sí, ya voy, ya voy.
Dice que le dije, no, papi, pero no venga, ¿por qué tú vas a venir ahora? No, porque el vuelo no salió, tengo que virar, voy para la casa otra vez. Dice que esa hija se quedó asombrada y empezó rápido a recoger todas las cosas. Mira, y cuando nos damos cuenta, no era que la hija no quería que el padre no viniera, porque ella amaba a su padre y amaba a su madre. Lo que en ese momento ella no estaba preparada para cuando el padre llegara, viera todo el desorden que había en su casa. Y entonces, así muchas veces somos nosotros. No es que nosotros a veces no queremos que el Señor venga, sino que a veces vemos tanto desorden en la familia, en las personas, y decimos, Señor, como que espérate un poquito hasta que todo esto se arregle. Mira, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que nosotros procedamos a un arrepentimiento verdadero. Y cuando vemos aquí a David y vemos en el Salmo 32 nos relata una experiencia que David vivió. Y vemos comenzando en el Salmo 32 con dos bienaventuranzas, diciendo la primera, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Dice, será feliz, seremos verdaderamente felices cuando nuestros pecados son perdonados. Dice el segundo, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bueno, dice, seremos felices cuando cualquier iniquidad que haya, cualquier impiedad esté dentro de nosotros. Va la iniquidad y toda la impiedad, dice que va por encima del pecado. El Señor quite toda ofensa, el Señor quite toda falta, el Señor quite toda iniquidad cuando no seamos culpables delante del Señor de toda esa iniquidad. Quiso decir el salmista. Dice que es muy fácil declarar y orar por el pecado de otra persona, pero es difícil a veces nosotros reconocer y decirle al Señor, Señor, examíname. Señor, examíname. Señor, conoce mis pensamientos. Señor, mira, si hay iniquidad en mí, Señor, quítala. Quita todo espíritu de culpabilidad, cualquier pecado aún de nuestros ancestros, Padre, quítalo. Ahí vemos en el Salmo 22, ahí mismo en el Salmo 32, verso 3. ¿Cómo David rehúsa reconocer su pecado? A veces nosotros rehusamos reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad. Dice que David rehusó reconocer su pecado cuando dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor y sequedad de verano. David estaba pasando por gran conflicto interno dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, a causa de que David se cayó ese pecado. Dice, y vamos a ver cuando nosotros callamos, así como David dice, primeramente, su mente estaba bajo un tormento. Grave conflicto emocionales. David estaba pasando por graves conflictos emocionales. Estaba pasando por enfermedades espirituales y enfermedades físicas en su cuerpo. Sus huesos habían envejecido. Dice que de día y de noche su vigor se secó. Es decir, que era como una fiebre, como una sequedad. La comparaba como una sequedad en el verano. En el verso número 5 dice, y David decía, por tanto, tenía un tormento, un pecado, y dice, yo la voy a declarar. David la declaró delante del Señor y no la encubrió. Y entonces ya David no pudo aguantar más y tuvo que declarar. Toda iniquidad la sacó y sacó toda culpabilidad dentro de él en el verso número 5. Dice que David reconoció su pecado, lo sacó a la luz. Qué bueno cuando nosotros podemos reconocer nuestro pecado,
reconocer que no estamos bien delante del Señor y sacarlo a la luz. Y dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice David, Señor, yo la confesé, más que la confesé, tú la perdonaste. ¿Cuánto hemos sentido el perdón de Dios? A diario sentimos el perdón de Dios con cada uno de nosotros, amado. Así pasa cuando en nosotros hay pecado. Nos sentimos así como David. No, cuando no hemos confesado lo que está dentro, aquella cosa que nos está atormentando, pero el Señor no perdona. Y entonces dice en el Salmo número 6, en Mateo número 6, del 14 al 15, porque si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, y el Señor también nos perdonará a nosotros, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Es decir, que vemos aquí cómo el Señor está diciendo, si nosotros perdonamos, pero si nosotros no perdonamos, ¿qué nos pasa? El Señor no va a perdonar. Y entonces nosotros tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Perdonarnos es dejarnos libres nosotros mismos. Miren, tengo un testimonio para compartir. Hace unos años, hace unos años, en el 2000, no recuerdo la fecha, pero estaba yo en la madrugada, el Señor me da una revelación y me pone una hermana y me dice, ve y ora por ella. Eran las 3 de la mañana, me dice, ve y ora por ella porque ella va a morir. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo voy a ir a orar por ella si ella es cristiana de tantos años? Eh, ¿Qué le voy a decir? Me dice el Señor, dile que tiene que perdonar. Empieza a trabajar, empieza a orarle, a trabajar en su corazón un espíritu de perdón, que el Señor quiere sacar toda. El Señor me da la palabra y dice, yo quiero sacar toda piedra, corazón de piedra, quiero poner un corazón sensible, quiero poner un corazón que esté bien audible para que pueda escuchar mi voz. Yo quiero sacar de ella todo corazón de piedra. Yo dije, ay Señor, ¿cómo? Una hermana con tantos años, con un corazón así de piedra, así tiene falta de perdón, tiene espíritu de amargura y cuántas cosas. Y yo recuerdo que yo me levanté y empecé a orar a esa madrugada y digo, ay Señor, no sé cómo hacerlo porque su hijo es pastor. ¿Cómo voy a ir yo a invadir esa presencia? Sí, ve. Y yo recuerdo que yo me puse a orar y al otro día cogí y llamé a ese pastor y le dije, mire, ¿cómo está tu madre? Me dice, ay, Alejandrina, tu llamada ha sido una llamada bien, es verdad que todos los días lo pone en su orden. Le digo, ¿por qué? Digo, no, le digo, yo no, yo tengo que ir a orar por tu madre porque el Señor quiere que yo vaya y ore por tu mamá. No le dije en ese momento, no le dije por qué. Y me dice, ¿quién te dijo? Me dice primero, ¿quién te dijo que mi mamá estaba grave? Digo, no, anoche a las 3 de la mañana el Señor me llamó y me puso tu madre, que yo debía de ir a orar por ella. Y entonces yo no tomaba la facultad porque me daba pena contigo ir a tu casa a orar. Y me dice, no, 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 ven, 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 ven. ¿Cómo va a ser eso? Si anoche misma mi madre la llevamos grave, tenía la azúcar, la tenía en 3 y estaba casi muerta y el Señor te la puso. Yo recuerdo que ese día, al otro día, yo cogí y le dije a mi esposo, llévame en la moto, fui corriendo, busqué la casa de la hermana porque ni la encontraba, porque son personas de por año que ya a veces están lejos y uno ni sabe. Y le doy gracias, Señor, porque cuando llegué le dije al hijo, mira, vamos a orar, vamos para el cuarto, el Señor va a trabajar en su corazón. El Señor me dijo que el Señor iba a quitar todo corazón de piedra, iba a poner un corazón sensible. Tu madre tiene espíritu de falta de perdón, tiene rencor en su corazón. El Señor la va a preparar. Quiero que te prepares porque ella va a partir con el Señor. Y empecé a orar y empezamos a orar. El pastor, la esposa del pastor, empezamos a ministrar. Mire, mi hermano, cuando ella cayó así casi muertecita, yo me asusté y yo le dije, ay Señor, se murió. Dije, no, 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 no.
el Señor estaba teniendo ella estaba teniendo una experiencia con el Señor en ese momento. Y yo me di cuenta, y el pastor cuando el Señor empezó a sacar y empezó a sacar y empezó a sacar cosas de ella, yo le dije, tranquilo, tranquilo, que el Señor está tratando con ella. Y después la pudimos sentar, ella se sentó en el asiento, la ministré, seguimos orando, y le dije, bueno, me voy. Me cuenta el pastor, la esposa del pastor, dice, Alejandrina, es increíble, después que nosotros estuvimos y que el Señor ministró a mi suegra, al otro día ella llamó al hijo y le dijo que ella iba a partir y que ella quería que le pusieran tal ropa, que ella quería que le cantaran tal canción, que ella quería otro y después me llamó a mi, cosa que nunca en la vida había sucedido. A los 3 días, esa señora, esa hermana en el Señor que yo la amaba mucho, mucho, ella partió con el Señor. Pero yo le di gracias, Señor, porque después en su funeral yo pude ver por qué el Señor había eh, trabajado de esa manera, que el Señor había examinado el corazón de ella y el Señor no había tratado con el hijo para que tratara, porque hay muchas veces que nosotros como padres tenemos algo en el corazón y se lo transmitimos a nuestros hijos. Y según estaba el corazón de ella, estaba el corazón también del hijo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, examíname, para cuando el Señor venga a buscarnos cosas que tenemos en el corazón que no le agrada al Señor, el Señor pueda sacarlo. Como dijo David, Señor, examíname. ¿Y por qué David dijo examíname? ¿Por qué David estaba pasando por esto? En 2 Samuel capítulo 11, ahí vemos todo el relato completo de la vida de David, de esta fase de la vida de David. Dice que David y Betsabé, David en ese tiempo tenía que estar en la guerra. Dice que los reyes en ese tiempo tenían que estar en la guerra. Y dice que David no fue a la guerra. David delegó en David delegó en Joab para que él fuera a la guerra con los siervos que fuera al frente de la guerra. Dice que David se quedó en el palacio. Y allí cuando David se quedó en el palacio, dice que siendo la tarde, se empezó a pasear por toda la terraza del palacio, allí mirando, dice que vio una mujer que se estaba bañando. Y cuando él vio a esa mujer, yo me imagino cómo David quedó impactado, porque dice la palabra que la apariencia de la mujer era, de Betsabé dice que era muy hermosa. Pero cuando David vio a esta mujer, dice que no solamente que él la vio, sino preguntó, ¿y quién es esa mujer? Le dijeron quién era la mujer, quién eran los padres, el padre de la mujer, y que aún le dijeron, no, es Betsabé, es una mujer, es casada, ella es casada. Pero David, él es la esposa de Urías. Pero vemos cómo David todavía, él sigue y dice, la mandó a llamar. Y cuando David manda a llamar a esta mujer, dice la palabra que David viene y se acuesta. Todos conocemos la historia y duerme con esta mujer. Ahí empieza toda la tragedia en la vida de David. Y dice que cuando David duerme con Betsabé, viene después y Betsabé al tiempo le dice que quedó embarazada. Dime tú, ahora hay tremendo problema. Como dice, pecado engendra pecado. Y ahora David, imagínate siendo rey, dice, bueno, ¿cómo yo voy a salir de esto? Manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y le dice que venga. Pero ¿para qué David manda a llamar a este hombre? Lo manda a llamar para que venga y se acueste con Betsabé y entonces ya haga creer de que el hijo que él tuvo con la esposa de Urías ya no era de él, sino que era de Urías. Entonces ahí vemos este pecado tan grande que hizo David, pero dice la palabra que él él no fue, no se acostó con ella. No, Urías no se acostó con ella. Se fue otra vez se fue, se quedó allí con sus criados, con los criados de David. Dice que no fue. Dice después que cuando 2 o 3 veces él vio que intentó y él no se quedó, ¿cómo voy a hacer esto? Dice Urías, ¿cómo voy a hacer esto?
mi amigo, mi hermano están en la guerra, ¿cómo yo voy a venir y voy a acostarme con mi mujer? No. Y entonces ahí también vemos cómo que Dios también a veces nos está librando, a veces Dios nos libra de trampa y Dios nos libra de cosas y a veces no entendemos el no de no, el no de Dios. Y a veces decimos, oh, no, Dios, porque yo quiero esto, lo otro. No, Dios a veces dice no, porque a veces hay cosas que no conocemos, como decía el mismo David, Señor, líbrame de lo que me son ocultos. Hay cosas que están ocultas que a veces no conocemos y el Señor nos está librando. Pero ahí vemos también cómo dice que David dice, invita, le manda también presente, le manda presente de la mesa real, pero también invita a Urias, dice, hizo un banquete, hizo una mesa bien rica, me imagino, y lo invitó a comer. Pero vemos cómo la maldad de David estaba en su corazón, porque dice la palabra que David le dio, dice que Urias David lo convidó a comer hasta embriagarlo. No dice que él solo venía y se embriagaba, sino que David le daba de beber a Uría hasta embriagarlo. Pero Uría aún así, dice la palabra, que no descendió a dormir en la casa con Betsabé. Vemos también otra cosa que hizo David. Aparte de eso, David cogió y dijo, bueno, mandó a Joab, dice, ven para que le lleve un mensaje y por la misma mano de Uría, con la misma mano hizo, dice la palabra que hizo una carta y con el mismo Uría se la mandó a Joab. ¿Para qué? Para que lo pusiera frente a la batalla. Mira, tú me lo pones frente a la batalla y cuando venga el ataque, en la primera que venga, en la primera que arrecie, va a ser el primero que va a morir. Entonces, vemos, mi hermano, cómo el pecado de asesinato, pecado de fornicación, pecado de adulterio y de cuántas cosas en ese momento David había cometido y todo lo demás que se desencadenó, porque David prácticamente si tenía que estar en la guerra y no fue, estaba ocioso y a veces como cristianos estamos ociosos y cuando a veces estamos ociosos que no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, el enemigo empieza a poner cosas como David tenía que estar en la guerra y estaba paseándose por el tejar, te estaba paseando por la terraza. Entonces, mi hermano, que el Señor nos guarde, pero vemos cómo Dios trata también con David por medio de Natán en segunda de Samuel capítulo 12. Vemos aquí cómo el Señor trata, de qué manera. Natán le habla a David con una parábola. El Señor, a veces hay cosas que están en secreto, pero el Señor tiene su profeta. El Señor saca todas las cosas a la luz. Es una bendición cuando el Señor saca cosas. A veces cuando le decimos algo a un hermano, el hermano se pone bravo. Ah, no, porque tú eres un chismoso. No, el Espíritu Santo de Dios revela todas las cosas. A veces queremos un avivamiento. Mira, el mejor avivamiento que pueda pasar en nosotros es que el Señor nos examine, que el Señor saque de nosotros todas las cosas que no le agradan. Y ahí vemos a Natán cuando viene David y le empieza a hablar como de una manera de parábola, le dice, habían dos hombres en una misma ciudad, uno era rico y el otro era pobre. Pero el hombre que era rico, le dice, tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, es decir, que era rico, tenía de todo, pero el otro que era pobre tenía solamente una ovejita. Y entonces este hombre venía un pobre, venía alguien a comer a su casa, y ¿qué hizo? Cogió esta sola ovejita que tenía el pobre y la llevó a sacrificar y compartieron en la mesa y se la comieron de una forma así, hablando un poco para reducirlo, pero ¿qué dice? Esta ovejita había participado, había comido juntos, habían dormido juntos, todas las cosas la habían hecho juntos. ¿Te imaginas qué injusticia? Dice David. Dice la palabra que dice David, muy enojado. ¿Y quién fue ese hombre? El que tal hizo ha de morir ahora mismo. Dice que Natán le dijo, no, ese hombre eres tú. Entonces ahí vemos cómo el Señor no deja este pecado
así guardados, sino que el Señor los saca. Y por cuanto has pecado contra Dios, por cuanto ha quebrantado la ley del Señor, dice el Señor, dice que se encendió, el Señor se puso bravo con David, porque la maldad fue demasiado, dice el Señor, por cuanto no se apartará la espada de tu casa. No va a haber paz en tu casa. Y aún así, el niño va a morir. Pero vemos que dice que David comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a postrarse delante del Señor y a llorar. El Señor le dijo, mira David, ora, ayuna, haz lo que tú quieras, pero ya yo determiné que el niño iba a morir. Entonces, es triste cuando nosotros nos damos cuenta que en un pecado trae consigo el otro. Un pecado trae consigo al otro. El pecado daña nuestras vidas espiritual, nuestra vida física. El pecado daña nuestra comunión primeramente con Dios, daña la comunión con la familia. Y a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que está mal. Hay algo que tiene que salir, porque el Señor quiere sacar. Y dice que el niño de David de Betsabé murió. Cuando el niño murió, dice que David se levantó, se secó las lágrimas, se puso su ropa y los siervos le decían, pero David, ¿y ahora por qué ya tú no estás afligido? Porque él sabía lo que ya Dios había determinado en su vida. Pero algo me motivó de David, que David dijo, yo sé que yo voy a ir a mi hijo, pero mi hijo no va a venir a mí. ¿Por qué? David estaba diciendo, yo sé que un día yo voy a estar en la eternidad y yo voy a verlo, pero yo sé que él no va a volver a mí. Y aún así David en este proceso, él sabía, como dice la palabra, que su Redentor vivía, que su Redentor estaba vivo, que aún del polvo el Señor lo iba a levantar. Ahorita cuando mis hermanas estaban cantando la canción, cantaba en el Salmo, mi hermana Orguita cantaba en el Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi oración y me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mi pie sobre la peña y enderezó mis pasos. Esas son las palabras de David. Y mi hermana también entonaba también una alabanza al Señor en el Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y de todo mis temores me libró. Y así es el salmista, y así son los salmos de David, David pasando por experiencia, y a veces nosotros, y yo veo a veces cristianos que dicen, no, yo hago esto, hice esto, porque David también lo hizo. Mira, David dice la palabra que tenía un corazón conforme a Dios, y a veces hay muchos que se preguntan y dicen, no, ¿y por qué David tenía un conforme corazón de Dios? Porque no vemos en ninguna parte de la Biblia el pecado que David cometió si lo volviera a repetir. Y a veces vemos cristianos que se revuelcan en un pecado y es el mismo. Mira, no es que sea ninguno, porque el Señor, sin santidad, nadie vamos a ver al Señor. Pero David dice la palabra que él se arrepentía de corazón y por eso decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice Proverbio 13:15. El buen entendido da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. El camino de David fue duro porque había traición en ese momento en su corazón, pero el Señor lo perdonó. Vemos este Salmo 32 muy relacionado con el Salmo 51. ¿Y por qué relacionado con el Salmo 51? Porque en este Salmo y en el Salmo 139 vemos cómo David le dice, Señor, examíname. Vemos cómo David va pasando por su proceso, pero en el Salmo 51 vamos escudriñando y vamos mirando cómo David
viene con una palabra de arrepentimiento, plegaria, pidiendo purificación. Y le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por puro en tu juicio. Y vemos como David le está diciendo al Señor, porque yo reconozco, es decir, que David, él se pudo examinar y decirle, Señor, yo reconozco mis rebeliones, porque el pecado siempre está delante de ti, y aún reconoce que él solamente había pecado contra Dios. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Señor, límpiame de todo pecado. Señor, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, pero para que sea reconocido por puro en tu juicio. Entonces ahí vemos a David que está hablando de un juicio, pero que va a ser reconocido, va a ser borrado por puro en tu juicio. Que el Señor borre toda maldad, que el Señor borre todo pecado. Y le dice, Señor, límpiame, Señor, purifícame. Y entonces dice la palabra en el Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará jamás. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado y no le decimos, Señor, examíname, quita todo lo que no te agrada de mí, Señor, examina a mis hijos, Señor, examina a mis nietos, Padre, mira, Padre, dice que no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, es de sabio confesar, es de sabio apartarnos, porque los tiempos son peligrosos y el Señor viene por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Y esa iglesia somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Amados, ¿cómo nosotros podemos saber en este tiempo si nosotros nos estamos preparando o si estamos preparando para partir con el Señor? Cuando le pedimos al Señor que el Señor rompa toda cadena de impiedad, que el Señor quite de nosotros todo odio, que el Señor quite todo mal carácter, que el Señor quite todo celo, toda envidia, que el Señor quite y saque todo secreto que hay en nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Dios nos conoce, se nos reveló a nosotros por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de nosotros, aún lo más profundo de nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros lo escudriña y lo saca. Entonces, examíname, Señor, examíname a la luz de la palabra. Cristo viene pronto. Y cuando nosotros decimos Cristo viene pronto por su iglesia y sentimos aquel deseo de que el Señor venga por su iglesia, es porque verdaderamente el Señor nos ha examinado, porque estamos listos para partir con el Señor, porque deseamos su venida. ¿Cuánto deseamos su venida? ¿Sí o no deseamos su venida? Dice la palabra en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que tiene sed, dice la palabra, tome del agua de la vida. Jesucristo es el agua de la vida. Dice la palabra que todos los días tenemos que tener hambre. Ahí en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Dice, el Espíritu y la esposa, los dos, el Espíritu que está dentro de nosotros. Y nosotros que somos la esposa de Jesucristo, dicen las dos, anhelan y dicen, Señor, ven. Señor, ven.
La iglesia todos los días debe de clamar de día y de noche y decir, Señor, ven. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa hora y que el Señor nos examine lo más profundo que hay en nosotros. Amén y amén.